Tardes, conciudadanos y amigos de otros países. Reciban un fraternal saludo y un abrazo desde este epicentro de la tierra, denominado Orizaba, Veracruz. Quiero, antes que algo, tratar el tema que hoy está en boga, de una iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal en cuanto al Poder Judicial, querer reformarlo, querer acercarlo a la aplicación del derecho, al bienestar de la aplicación de la normatividad, hacer realmente el ejercicio como lo determina la ley, que debe ser autónomo, independiente, que realmente si algún día se desvía la normatividad es por principios de justicia y no por dádivas, no por influyentismo y no por cuestiones económicas. Debe apegarse siempre algo al principio del espíritu de la ley. Individualizar la norma no es tan fácil porque el juzgador debe gozar de plena independencia, de plena autonomía, de plenos conocimientos y sobre todo estar protegido 100% de los actos violentos que a veces los quieren condicionar para aplicar e individualizar la norma jurídica a favor de alguien. Desviando un poquito de este tema, quiero reiterar lo que decía yo en el mes de enero, que entristece, adolece, y pedía yo más que nada que se emitiera una opinión en lo que está pasando a los hermanos de Palestina, condenar el genocidio que está pasando, que están haciendo esos señores de Israel con tal de arrebatarle el territorio y que los organismos internacionales han callado y no han aplicado el derecho internacional. Condeno plenamente la invasión y la decisión unilateral de este país, de esta limpia que ellos le llaman etnia, que lamentablemente todavía adolece en estos siglos. Así quiero pedir nuevamente, reiterar la voluntad de los que me oyen, de los que me ven, que condenen esos actos genocidas, porque realmente no debe permitirse en estos tiempos, en estos siglos, que se supone hemos evolucionado racionalmente. Se debe respetar antes que nada como valor supremo la vida y más de los demás, el territorio, que los palestinos tengan derecho a fundar su Estado, que los organismos internacionales lo reconozcan y que condenen inmediatamente el seguir haciendo estos tipos de atrocidades por parte de Israel, con la ayuda de los países, sobre todo de Estados Unidos, queriendo adueñarse del territorio en todas partes, exterminando gente inocente. Se dice que van más ya de 40,000 vidas, entre ellos la mayoría de niños y señoras. Y yo quiero más que nada externar mi opinión particular, que no son 40,000, han de ser más, muchos más, porque no nos van a decir y a contar uno por uno. Imagínense las armas que están usando, imagínense la capacidad de destrucción que tienen, a bombardear lugares que según son seguros, y lo primero que hacen es bombardear esos lugares. Son miles de vidas que hacen, que desaparecen, que privan a tanta gente por cada bomba que lanzan en el territorio palestino, nomás con el fin de adueñarse del territorio. Bueno, en fin, reitero que sigamos protestando, levantando la voz
internacional, sobre todo en el sector estudiantil, en los organismos internacionales que condenen, que accionen, que realmente que paren esa masacre. Reitero mi inconformidad, reitero seguir pretendiendo sumar opiniones y se emitan mucha gente, la opinión particular de mucha gente de buena fe. Nada más, terminado este paréntesis. En cuanto al tema de la propuesta mandada por el Ejecutivo de reformar, de modificar el Poder Judicial, me parece muy acertada por lo siguiente. Soy un litigante que tiene más de 35 o 40 años ejerciendo la abogacía. Tristemente me he dado cuenta que el influyentismo, el poder económico, el poder político está por encima de la legalidad. En la práctica, lamentablemente, el ciudadano sin poder económico está desprotegido. Yo casi les aseguro que la mayoría de los que están privados de la libertad son inocentes. Por dos cosas. Primera, por no tener dinero. Segunda, por no tener una defensa adecuada. Y tercera, por aplicar los jueces la normatividad en forma discrecional. Fíjense que aunque condena la norma suprema condenar a alguien por analogía, lo hacen, no individualizan la norma de acuerdo a lo que dice la Constitución. No se ponen a pensar su estado escolar del imputado, situación económica, su escolaridad, su situación psicológica y muchos factores que realmente los condenan injustamente. Son factores que exige la ley para que apliquen la normatividad, pero lamentablemente la mayoría de los casos lo hacen por analogía. Agarran expediente con casos parecidos y condenan de la misma forma a uno y a otro imputado cuando son circunstancias totalmente ajenas, diferentes, que realmente la condena debe de ser la misma. El poder político se divide en tres partes, y así ya lo dice la Constitución, nuestra norma suprema, que es el Ejecutivo, que es el Legislativo, que es el Judicial. El Legislativo sabemos que él se encarga de crear la normatividad, el Ejecutivo de administrar nuestros bienes y el Judicial de aplicar la normatividad. Ahora bien, no se puede seguir tolerando que los magistrados, los jueces de circuito, los jueces de distrito, los jueces unitarios y de jueces de juzgados colegiados sigan derivados por propuestas de la Judicatura Federal, del Poder Ejecutivo Federal y convalidado por el Senado. Todo eso se politiza, todo eso se hace más que algo como una situación que los jueces tienen compromiso con los que los proponen y convalidan. Deben de ser independientes, de ser autónomos. Me parece acertado que deben ellos derivar de la voluntad del pueblo, de la ciudadanía, para que alcancen la independencia y la autonomía, para que en la forma de aplicar, en el tiempo de aplicar el derecho, realmente sea por conocimiento, por sensibilidad, que sean independientes,
que no reciban dádivas, que no reciban órdenes ni del presidente, ni de los gobernadores, ni de los condenados políticos, ni de nadie que en la escala jurídica sea superior a él. Deben actuar con plena autonomía, con plena independencia y aplicar la normatividad al caso concreto en lo más que se apegue a los criterios del derecho. He visto en el ejercicio de la profesión de más de 30 años que esto ha sido nada más derecho vigente, pero no positivo, no se ha aplicado. Por eso vemos las cárceles llenas de inocentes. Por eso vemos a jueces saliendo con montañas de dinero, sintiéndose más comprometidos con el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que con la obligación de aplicar la norma de acuerdo al derecho y de acuerdo a los principios que derivan de él. Por eso casualmente deben derivar del voto ciudadano. 2. Se debe de revisar periódicamente, en forma sine qua non, imperativa, la función de cada juez. Y verás que vamos a darnos cuenta cómo actúan en forma muy discrecional, en forma muy particular. No les interesa realmente las formalidades y cumplir con los principios del derecho, sino simple y sencillamente para recibir dádivas, por tener compromisos políticos, que sienten que son sus jefes y que no lo son, porque el Poder Judicial es una de las partes del poder político, que ellos no lo entienden. Así que realmente sí se debe de calificar periódicamente su actuación. Y si no actúan con la obligación como determina la normatividad, definitivamente deben de soslayar en sus funciones a estos. Y se encuentran muchas aplicaciones del derecho en forma desproporcional, que se les castigue como debe de ser. Otra, el por qué realmente debe de haber una reforma judicial. Tenemos que acabar con la injusticia dentro del Poder Judicial. Tenemos que sentirnos protegidos, los ciudadanos. Tenemos que, antes que algo que condenar, que antes de suponer, respetar la presunción de inocencia. Condeno, y aquí difiero del señor presidente, porque esa prisión preventiva oficiosa es totalmente anticonstitucional. Imagínense nada más que a mí me detengan y en esos momentos yo no tengo tiempo de demostrar mi inocencia por falta de elementos que no están a mi alcance porque estoy privado de la libertad, y me impongan una medida precautoria que me estén siguiendo privando de la libertad siendo aún inocente. Eso me parece totalmente irracional, totalmente anticonstitucional. Y lo dejan en estado de indefensión porque estoy adentro y no puedo demostrar mi inocencia. Definitivamente eso se debe derogar. Y señor presidente, ahí difiero con usted, porque no se trata acá de defender a los cárteles o a los que andan haciendo cosas inapropiadas, desproporcionales e irracionales, sino se trata realmente de castigar quien la haga, pero no castigar a quien no la haga por una simple presunción. Así que, definitivamente, mi criterio personal, reitero, es que sí hace falta una reforma a fondo del Poder Judicial y que realmente el poder político se ejerza con estas tres formas, del mismo nivel: ejecutivo a tus tareas, legislativo
al legislar y judicial a aplicar el derecho. Si no, nunca vamos a encontrar ni la soberanía, ni la justicia, ni la imparcialidad en la aplicación del derecho. Muchas gracias. Espero que me escuche y me vea, que no se hayan aburrido y que se sumen a mi criterio particular y que emitan un criterio que es muy temporal, muy a tiempo, antes de que esa iniciativa del Poder Ejecutivo suba a la Cámara de Diputados y Senadores para su discusión, por una reforma judicial y que no debe derivar de la voluntad y de propuestas del Ejecutivo y convalidarse por el Senado, porque se politiza. Debe alcanzarse la independencia